ocupacional. Verónica Henao, Eliana Ospina, María del Rosario Rojas y Lady San Clemente. Mi nombre es María del Rosario Rojas y vamos a hablar sobre definición y aspectos generales del asma. Tenemos como definición del asma que es un cuadro de obstrucción bronquial reversible al flujo aéreo asociado a una hiperreactividad bronquial provocada por la exposición a polvo, vapores, gases o humos presentes en el lugar de trabajo. Hay dos tipos de asma, la inmunológica o la irritativa o no inmunológica. Dentro de la inmunológica tenemos que es la producida por sensibilización a una sustancia presente en el lugar de trabajo durante un periodo de latencia. Pueden ser partículas de elevado peso molecular, que son aquellas que miden más de 10 kilodaltons e incluyen moléculas tipo proteínas y péptidos de origen animal, bacteriano y micótico, y las de bajo peso molecular, que son las que miden menos de 10 kilodaltons. Dentro de la irritativa tenemos que son las asmas que producen disfunción reactiva de vías aéreas o RACs, y son aquellas ocasionadas en los trabajadores presentando síntomas tras una exposición única a altas concentraciones de vapores, gases o humos irritantes a los pocos minutos u horas de la exposición, encontrándose en todos los pacientes una hiperreactividad bronquial inespecífica con ausencia de enfermedad respiratoria previa. Para esto se debe utilizar los criterios de Brooks. Los criterios de Brooks son ausencia de enfermedad respiratoria previa, comienzo de los síntomas tras una exposición única, agente causante es gas, humo o vapor. Los síntomas pueden comenzar durante las 24 horas siguientes y persistir un mínimo de 3 meses. Presencia de síntomas de broncoespasmos como tos, disnea y sibilancias. Posible obstrucción bronquial en las pruebas funcionales respiratorias. Prueba positiva con provocación bronquial con metacolina. Y se han descartado enfermedades pulmonares asociadas. Las fuentes son elementos de protección de elevado peso molecular, la ganadería, los molinos y la floristería. Bajo peso molecular, peluquería, cerradores y fundiciones. Y en los racks, limpieza, bomberos, pintores y empresas eléctricas. El mecanismo de acción tenemos que es cuando el trabajador se expone a un determinado agente ocupacional y puede quedar sensibilizado o no al mismo, generando la producción de inmunoglobulina específica y constituyendo una hipersensibilidad tipo 1. Los efectos sobre la salud por la exposición a altas concentraciones del alergeno desencadenan lesión y obstrucción del epitelio bronquial con alteración de las células del epitelio, disminución de la síntesis del factor relajante, liberación de mediadores inflamatorios, broncoespasmo y finalmente como complicación el POC. Mi nombre es Lady San Clemente y les voy a hablar de la evaluación del riesgo. Para ello debemos de tener en cuenta los factores de riesgo a los cuales los trabajadores están expuestos, que son polvo, madera, polvo de granos, caspa de animales y hongos. Se dice según estadísticas que del 2 al 20% de los trabajadores, el asma no es considerada una enfermedad laboral común, solo que se da en zonas industrializadas. ¿Cómo evaluamos? En caso de que la vía de contacto sea la vía inhalatoria, se tendrá en cuenta la fracción respirable de la norma UNE-EN 481 de 1993 y la evaluación del riesgo deberá incluir la medición de las concentraciones del agente en el aire. Solamente no se incluye cuando el empleador ha logrado una adecuada prevención y protección de los trabajadores. El procedimiento de medición y concretamente la estrategia y el método de medición cumplirán la condición de que la muestra tomada sea representativa de las condiciones de trabajo. En la conclusión de los resultados tenemos 3 variables que son aceptable, por lo que hay poca probabilidad de superar el valor límite permisible, indeterminada, no se puede asegurar que no supere el valor límite permisible, e inaceptable, se supera el valor límite permisible. Cuando el resultado es inaceptable, obliga al empleador a tomar medidas preventivas como más mediciones, reforzar el uso de EPP y realizar inspecciones que permitan el aislamiento del riesgo. Como un tip, en la actualidad encontramos casos de asma ocupacional en el corte de caña, oficio que no se encontraba contemplado con un nivel de exposición relevante para esta enfermedad. Según lo evaluado con la medición de material particulado, polvo respirable efectuado en los puestos de trabajo, se encontró concentración alta, la cual corresponde a 6.532 miligramos por metro cúbico,
superando los 2.334 miligramos por metro cúbico, establecido como límite permisible, encontrándose un índice de riesgo alto de 2.78. Mi nombre es Verónica Henao, le vamos a hablar sobre la historia clínica de un trabajador. Los datos del paciente son fundamentales: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, estado civil, peso y talla. La historia laboral se pregunta también nivel de estudios, ocupación actual, duración laboral, trabajos previos en otras empresas y exposiciones conocidas en el puesto de trabajo. Se pregunta si el trabajador usa elementos de protección personal como gafas, tapabocas y vestimentas especiales. Antecedentes personales como historia de atopía, enfermedades respiratorias, tóxicos como licor o tabaco y antecedentes quirúrgicos. Los antecedentes familiares, se le pregunta al paciente si en la familia han tenido enfermedades alérgicas o síndromes coronarios. Los síntomas y signos que se ven en un sistema respiratorio comprometido sería la tos, disnea o dificultad respiratoria, sibilancias, aleteo nasal y opresión en el pecho. Hay unos criterios de valoración que son grados de 0 a RATS. El grado 0 sería ausencia de signos y síntomas. Grado 1 se evalúa tos, disnea o sibilancias de carácter leve con un BEF del 65-85%. Grado 2, tos, disnea o sibilancias de carácter moderado con un BEF del 50-64%. Grado 3, tos, disnea o sibilancias de carácter severo con un BEF del 35 al 49%. Grado 4, los anteriores pero de carácter muy severo por debajo del BEF del 35%. Y el RATS ya serían los 3 síntomas de intensidad alta con unas altas concentraciones de sustancias inhaladas irritantes sin periodo de latencia. Los controles y estudios complementarios sería un hemograma, radiografía de tórax donde se ve un atrapamiento de aire, espirometría basal y anticuerpos específicos de inmunoglobulina E. Mi nombre es Eliana Ospina y les voy a hablar del tratamiento y conductas a seguir. En primera instancia vamos a encontrar la reubicación del trabajador, donde podemos cambiarlo de su área de trabajo o podemos también cambiarlo pero en rutinas. Pues si no es posible, también es cambiarlo totalmente del trabajo donde se encuentra. En segunda, realizar rotaciones periódicas de los puestos de trabajo donde la exposición es mayor. También podemos realizar una correcta ventilación sobre el foco emisor y el entorno laboral del riesgo. También podemos realizar o utilizar los dispositivos respiratorios para proteger o reducir la exposición a los que se encuentra cada uno de estos trabajadores. También debemos de realizar controles médicos periódicos dirigidos a detectar sensibilizaciones o afectaciones clínicas. Tenemos también las normas legales. En primera instancia tenemos la resolución 1013 del 2008, donde se adoptan las guías de atención integral en salud ocupacional basadas en la evidencia para asma ocupacional. También el decreto 1477 del 2014, donde nos hablan de la tabla de enfermedades laborales. El decreto 1072 del 2015, que es la modificación del sistema de riesgos laborales, y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. La resolución 2400 del 79, en su artículo 177 y numeral 3, nos hablan sobre los criterios de asignación y elementos de protección individual relacionados para la protección respiratoria de cada uno de los trabajadores. Muchas gracias.